15 de abril del año 2024, como todos los lunes, desde hace 26 años, ya casi 27, Cuatro para Todos da su rueda de prensa. Por cierto, el PPT fue el primero que tomó los lunes para la rueda de prensa, para dar a conocer su opinión, sus propuestas, recomendaciones de ser necesarios, nuevos planteamientos sobre la realidad y la agenda del país. Hoy, Venezuela siempre es un país muy lleno de noticias. Vamos a comenzar haciendo algunas afirmaciones generales, luego vamos a tocar el tema electoral, el tema contra la corrupción, el 13 de abril y en el tema sobre el ámbito internacional. Queremos dar un saludo aquí a la reina del deporte venezolano, Yulimar Rojas, quien acaba de salir de la clínica, sin embargo está entristecida porque no puede participar lamentablemente en la Olimpiada de Francia, pero creo que ella remontó la historia y de verdad Venezuela se siente profundamente orgullosa de tener a esa campeona, entre campeones. Un saludo para ella de parte de la militancia de Cuatro para Todos y la juventud del PPT, que sigue muy de cerca su lucha para elevar el nombre de Venezuela a los más altos niveles. También recordar que este miércoles 17 se cumplirían 12 años de la creación de UNASUR, la Unión de las Naciones del Sur, ahora realmente entrabada en los conflictos que motiva la derecha internacional, porque realmente son ellos los que impiden que UNASUR vuelva a renacer. Pero ahí está el proyecto de Bolívar y está germinando. Tal vez los gobiernos no se reúnan como UNASUR, pero los pueblos sí. Y eso es lo fundamental, porque son los pueblos que toman las decisiones. Y también se cumplen se hace un año más del programa Manos a la Siembra, que hoy lunes. Programa Manos a la Siembra, que fue promovido por el presidente Chávez, de gran importancia. Luego todo el desarrollo legislativo que vino posteriormente a él. Y también, en relación a los temas, los incisos, el PPT convoca al pueblo venezolano, convoca a todos aquellos vinculados a los consejos comunales, comunas, a no perdernos la gran oportunidad de salir este domingo a votar en consulta pública por el proyecto para tu comunidad. Nosotros ya tenemos visualizado, cada uno de nosotros vive en zonas distintas, en consejos comunales distintos, y hemos evaluado el proyecto que va a favorecer a nuestra comunidad, independientemente de quien lo haya presentado. Pero es fundamental, es un ejercicio extraordinario, cómo administrar adecuadamente los recursos, parte de esos temas que sin lugar a dudas es un nuevo desafío que tiene el pueblo venezolano. Y pues nos parece importantísimo que se retome esa sana costumbre, que desde la perspectiva de la Contraloría Social Popular se tomen decisiones que beneficien a nuestro país. Por eso convocamos a todos aquellos que ya han visualizado cuál es el proyecto, o los autores del proyecto, a eso no hay que invitarlos porque van a ser los primeros, a ser parte de esa consulta. Y para comenzar ya la rueda de prensa en el ámbito electoral, tenemos que decir que el PPT, quien tiene como candidato presidencial a Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, pero hablamos en nombre de nuestra organización, está absolutamente activado en los 335 municipios del país. Tenemos dos rutas. Una es el mensaje político, análisis sobre la situación de lo que sucede en Venezuela, cómo nos ha afectado los enemigos internos y externos, y cómo un hombre con la postura, la inteligencia, la valentía, la sensibilidad, un hombre de pueblo, mucho peso, como Nicolás Maduro Moros, ha sabido transitar y llevar al país
a un puerto seguro y que ha hecho el milagro, no solamente en la paz que hemos logrado preservar, primer bien político y social jurídico que tiene cualquier entidad social, y en este caso una nación, y el renacer de nuestra economía, porque por vez primera, después de prácticamente del surgimiento del petróleo que Venezuela comienza a producir. Y ahí está esa semillita, manos a la siembra, y todo lo que ha venido posteriormente. Por esto nos parece muy importante todo lo que el PPT viene trabajando, y por otro lado lo que eso significa, ese conversar con aquellos que pudieran estar confundidos, aquellos que pudieran estar molestos, y además incorporarlos a esa ruta electoral. Yo quiero decirles, sin ámbito de parecer presuntuoso el PPT, ha venido sumándose mucha gente en todos los municipios del país. Hoy unos compañeros recorrieron varios estados del centro del país y se incorporaron varias comunidades de pequeños y medianos productores, agrícolas fundamentalmente, porque creen profundamente en el lema de Patria para Todos, la patria ética, soberana, segura y productiva. El socialismo ético y productivo, y eso significa que el mensaje del partido, y no es territorial, de lucha, impoluto, tiene acogida en el pueblo venezolano. Si queremos, nosotros le decimos así clarito, de calle, corazón de la patria, Maduro presidente. Pero además, para hacer revolución dentro de la revolución, invitamos a votar por Patria para Todos. Eso es fundamental, y explicamos largamente. Y estamos trabajando ya desde el primer momento, bueno, hace 2 años, pero ahora con mucho más centrados en eso. Y además, invitamos a la juventud, que siempre estamos en la calle, para que hoy hacer con ellos una invitación a los jóvenes que aún no se hayan inscrito, para que hoy vence el plazo para el nuevo registro, para los nuevos votantes. Hay un número importante, que es la media que siempre se ha tenido en los últimos 20 años. Es una buena, lo que dijo el presidente del CNE la semana pasada, aproximadamente casi 450.000, algo así. No es la justa, pero seguramente hoy o mañana vamos a tener los últimos resultados. En las embajadas, tenemos información de las embajadas de Venezuela, que se mantienen abiertas gracias a la robustez de las relaciones diplomáticas, donde hay registro, por supuesto, han estado presentes venezolanos, no mucho. Y eso es curioso, porque las embajadas nos consta, yo soy miembro de la Comisión de Política Exterior y tiene información, que extrañamente los venezolanos de ese sector no recoge, no asiste, pero hay venezolanos asistiendo a las embajadas, tienen un horario absolutamente extraordinario para recibir el registro de la persona o actualización de su domicilio. Y eso hay que decirlo. Igualmente, quisiéramos informar que nos parece sumamente importante la reunión del Consejo Nacional Electoral con los organismos internacionales que desean hacerle seguimiento, ser veedores del proceso electoral venezolano. Siempre aprenden de todo este proceso. El proceso venezolano, les guste o no les guste, pero es una realidad, es un hecho, es el mejor sistema electoral del mundo, confiable, auditorías permanentes en tiempo real. Que ya vote, todos sabemos nosotros, sacan el papelito y ese nunca ocurrió y diga, no, esa no fue la persona por la que yo voté. Nunca. Entonces creo que es muy importante señalar que hay varios organismos internacionales que solicitaron
participar como veedores siempre y cuando respete absolutamente la soberanía de Venezuela, sus normas constitucionales y además el Estatuto de Naciones Unidas que les exige respeto absoluto a la soberanía del país. Yo quiero recordar, y no tengo problemas en hacerlo, que en otras elecciones la Unión Europea nos convocó a esta que está aquí para acudir a una reunión. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué me van a convocar? Díganme la agenda y yo con mucho gusto puedo asistir. Pero no sé. Entonces, porque se hace una reunión con los partidos políticos del CNE, perfecto. De hecho, se hizo y todos los partidos acudieron, pero una reunión bilateral con la Unión Europea, ¿para qué? Si me hacen la agenda, y creo que es válida dentro de lo que corresponde, nosotros aceptamos. Por supuesto que también muchos partidos de América Latina y de otras regiones están ansiosos de participar. Por supuesto estamos evaluando todo esto para hacer lo que corresponde. Hay un tema que evidentemente está siendo... Pero antes de eso quisiera señalar, antes del tema sobre la corrupción, queremos recordar, tomando en cuenta que el sábado se cumplieron 22 años de la victoria popular, 13 de abril, recordar a Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo Istúriz definió un antes y un después en la tónica que había en ese momento. Aunque no es bueno personalizar, no está bien, pero los hechos son los hechos. Que les habla estaba en la OEA. Era el día 13 de abril. Y mientras los medios venezolanos, ninguno privado o el público, lo habían cerrado. El fascismo venezolano había cerrado BTV y los otros no decían nada. En la OEA apareció por los medios privados internacionales la figura de Aristóbulo Istúriz, que valientemente había entrado al Palacio de Miraflores. Los soldados valientes, constitucionales, patriotas, le habían pedido que se acercara y él pudo pensar que era una trampa y se la jugó, como siempre se la jugó. Aristóbulo Istúriz, con Patria para Todos, en ese momento era del PPT. Aristóbulo Istúriz fue de la causa y también fue del PPT. En ese momento era del PPT. El PPT estuvo en la calle. El PPT dio el pecho, fue a los medios de comunicación y Aristóbulo entró en Miraflores junto con Annelies Osorio y María Urbanita. Y la OEA se conmovió y el mundo se conmovió. Fue un antes y un después. Fue un antes y un después cuando Aristóbulo Istúriz dijo: aquí estamos en el despacho de Hugo Chávez Frías y no nos movemos de acá hasta tanto no se presente, no liberen al presidente Chávez. Aquí estamos. El pueblo está en Miraflores. Eso fue un antes y un después. Y no podemos olvidarnos de Aristóbulo, de Patria para Todos, que estuvo en la calle. También estuvieron otros partidos, pero los que más dieron la cara, porque dijeron: nosotros no tenemos nada que ocultar. El Patria para Todos, los dirigentes de aquel momento del Patria para Todos. Entonces, yo les pido a todos los compañeros un aplauso para Aristóbulo. Decidimos hacer un podcast sobre aquellos hechos que no se han hablado, que poco se han dicho, y los invito a todos para que conozcan parte de la historia, porque la historia sobre esos hechos que marcaron antes y después en el mundo y sobre todo en Venezuela no se han contado completamente, es imposible que se cuente todo, pero es importante que todos cuenten su parte, cómo que hicieron, cómo cortaron para ayudar a liberar a Chávez, para recuperar la Constitución, la democracia participativa y protagónica, que es lo que más les molesta a los fascistas locales, para no decir venezolanos, pero venezolanos en el fondo. Y vamos para esto, para recordar a nuestro estimado, querido hermano negro Aristóbulo Istúriz. También queríamos señalar lo siguiente.
el martes 9 de abril, por supuesto, se reveló la gran verdad. ¿Dónde está la ley penalizante? Nosotros fuimos parte de lo que preguntamos, porque aquí acudió gente de nuestro pueblo a preguntar qué pasaba, convencidos de la responsabilidad de este personaje en el golpe a PDVSA, además del anterior, de Rafael Ramírez. Y nos parece muy importante el trabajo efectuado por el fiscal general. Nos parece importante, nosotros apoyamos en primer momento, también apoyamos la decisión del presidente Nicolás Maduro Moros cuando en marzo del año 2023 decidió esa operación especial contra la corrupción. Y tenía que serlo así, porque de lo contrario, si alertas, evidentemente es como poner a los bomberos para que los bomberos no pagan el fuego, pero alertan. Entonces no estás alertando a las personas para que se volvieran. En todo caso estarías alertando a los delincuentes para que taparan sus huellas. Y nosotros apoyamos en ese momento de manera contundente. De muchas formas. Hay muchas formas que el partido viene apoyando. Y por último, en relación a este tema, enviamos un comunicado donde damos un respaldo absoluto tanto al fiscal general, a William Saab, como al presidente Nicolás Maduro Moros. Pero señalamos que para el partido, para todos, la ética, la decencia, la honestidad son factores fundamentales en la política del partido, importantísimo, de cualquier sociedad, una sociedad, un ser humano sin ética, sin honestidad, es una familia que está al borde de la destrucción, porque esos son valores fundamentalísimos. Yo quiero decir, en ese caso, en ese orden de ideas, que también nosotros nos sentimos ampliamente reconocidos, porque hasta que Ali Rodríguez Arango dirigió PDVSA era una corporación que atendía a los objetivos estratégicos de la paz. Yo quiero otro aplauso para mí. En aquel momento, el que es curioso en el buen sentido de la palabra, y revisa la historia, recordará la campañita que le pusieron a Ali Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional de Patria para Todos. Entonces hablaban de PPTESA, la PPTESA, una campañita contra Ali Rodríguez y el PPT, porque supieron administrar los bienes. Eso está escrito en la historia y cualquiera que tenga duda lo puede buscar. Los hechos no se pueden olvidar. Recuperar la industria petrolera de la mano del presidente Chávez y Ali Rodríguez Arango fue, y Patria para Todos, fue realmente contundente. Y por supuesto el pueblo trabajador. El pueblo trabajador y aquellos que conocían algo de la industria se sumaron valientemente a defender la industria. Eso no es nuestro. Y no podemos olvidarnos de eso. A partir de allí, después de ese ataque violento contra el partido, que era partido de gobierno junto con los otros partidos de gobierno, comenzó la debate, lamentablemente. Y eso es parte del debate que tenemos que dar. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Porque todos tenemos responsabilidad y las tenemos que asumir. Evidentemente, es una responsabilidad individual, sin lugar a dudas. Pero hay componentes allí que deben ser revisados. Y es hora de revisar. En el mejor sentido de la palabra, sin amarillismo, sin pretender imponer sobre nada a nadie, pero es necesario hacer una revisión. Porque la propuesta del presidente va para allá, con ese objetivo. Nosotros, Patria para Todos, ustedes tal vez dirán, repiten lo mismo, porque siempre lo hemos dicho. Siempre lo hemos dicho. Los órganos legislativos en los 3 niveles
nacional, regional y municipal. Estamos hablando de los diputados, estamos hablando de los legisladores, los consejos legislativos, estamos hablando de los concejales, los consejos municipales. Tienen una competencia, además de la Contraloría. Ejercer control de gestión pública. Eso debe hacerse de una manera más sistemática, no que no sea, pero debe ser más sistemática, más contundente y, por supuesto, responsable. No usar aquellos casos donde se identifique o se verifique una corrupción para hacer amarillismo, sino para corregir, crear una sociedad ética, decente y responsable. Es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Nos parece una valentía enorme que el presidente Nicolás Maduro Moros haya planteado hacer una reforma constitucional a partir del artículo 44 de la Constitución, que dice que son 30 años la pena máxima. Una reforma constitucional significa reformar diversos capítulos de la Constitución, no un artículo, pero la pena máxima está establecida en la Constitución, que son 30 años. Sin embargo, nosotros consideramos que es fundamental hacer esa reforma. ¿Por qué? Y aquí, como PPT se organiza, nosotros acá en esta carpeta, nosotros comenzamos ya a trabajar en un esquema para discutir sobre la ley orgánica contra la corrupción, la ley antibloqueo y la Convención de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Esta convención es sumamente importante porque establece que uno de los grandes crímenes contra la humanidad es la corrupción. Y la necesidad de allí, a partir de allí, establecer leyes y procedimientos contundentes. También se propone la cooperación internacional y una serie de mecanismos para, inclusive de allí se deriva la ley contra el delito transnacional. O sea, aquello que comienza a decir que eso afecta a los derechos humanos. Lo que afecta a los derechos humanos es que los funcionarios que roban el dinero y afectan la vida del país, del pueblo de nuestro país. Entonces, nosotros nos estamos preparando porque nosotros consideramos que si es una reforma, como la propone el presidente, son diversos los capítulos que van a ser modificados. Y el PPT asumió el desafío porque va a ser propuesta. Una de ellas consideramos que es pertinente, no es cualquier cosa, y además un mandato de Bolívar, una sociedad honesta, una sociedad realmente republicana, es la que tiene la moral y la ética como los principios fundamentales para hacer una nueva nación. Y Patria para Todos está trabajando en esa orientación. Y nosotros consideramos una de ellas que no vamos a soltar la mano de verdad, que la Contraloría Social, la Contraloría Popular, debe tener mecanismos más expeditos, pero también los diputados y diputadas, los legisladores y legisladoras, y los consejos y los concejales y las concejales. Creo que es un trabajo, no podemos, como lo decía Chávez, no me dejen solo. Y dejar solo es que la aprueba un presupuesto, una partida y no sabe exactamente qué pasó. Se hace un seguimiento, evidentemente, en los 3 niveles, pero no lo suficiente, porque si fuera lo suficiente, pues evidentemente no pasaría. Pero además PDVSA, nosotros lo propusimos en una ocasión, presidente Nicolás Maduro Moros, nosotros hicimos una propuesta, Manuel Quevedo, para refundar los PDVSA. No puede continuar siendo un Estado, como decía, creo que era Diosdado, por encima del Estado, haciendo lo que ellos creen. Y no hay una revisión completa. Y nosotros pedíamos en el año 2014,
2018-2017, hacer una refundar PDVSA. Se requiere, es importante. Hicimos una serie de propuestas, porque es allí justamente donde se han dado los delitos más atroces contra Venezuela. Y particularmente gente que se supone era el proceso, el crimen es peor, porque ahí hay traición a la patria también. Y nosotros vamos, en ese orden de ideas, vamos a plantear, definir las causales de pérdida de la nacionalidad también. Creo que es importante, es necesario, porque la mayoría se ha fugado del país. Afortunadamente, este fiscal es un fiscal con las pilas bien puestas, no como la prófuga de la justicia, Luis Ortega Díaz, que en PPT presentó documentos, denuncias de Dollar Today. Hicimos jornadas parados al frente de la fiscalía. Era Dollar Today y los responsables, los que estaban aquí y afuera, golpeando la moneda. Nunca. Said Mundaraí, ese señor que anda por ahí, ellos saben perfectamente lo que estamos diciendo. Y nunca asumieron esa investigación, porque sabían quiénes estaban detrás, su jefe, que no fue. Entonces, PPT saluda con mucho entusiasmo el desafío que planteó el presidente Nicolás Maduro Moro, porque evidentemente la reforma de la Constitución es necesaria, pero además significa que el país discuta, porque nunca había ocurrido. La pena no era 30 años, había pena horrenda, el delito horrendo era 30 años, y luego venía, bueno, por bienestar, buen trato, buen comportamiento, a 15. Podemos discutir lo que queramos, podemos hablar de la progresividad del derecho, pero la progresividad del derecho es ¿para quién? ¿Para los que delinquen o para el pueblo trabajador? Esa es parte del debate. Nosotros no consideramos que tenemos la verdad absoluta, pero invitamos al pueblo a debatir sin odio, en el marco del debido proceso y entendiendo que tenemos que trabajar por una patria para todos. Valga la propaganda, por supuesto. También queríamos, en el ámbito internacional, nosotros queremos informar que ayer acudimos con la plataforma a favor de los derechos del pueblo palestino que dirige la compañera Hindu Anderi a dar un saludo de solidaridad, presentar nuestra solidaridad absoluta a la embajada, al equipo diplomático de la República Islámica de Irán, para respaldarlo en su legítimo derecho, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, de la legítima defensa. Y hay muchísimas razones. Y fue además quirúrgico, fue un ataque quirúrgico, solamente orientado a los objetivos militares. No hubo una víctima en el ámbito civil. Y además hizo la operación y lo informó inmediatamente. Ya nuestra operación terminó. Si Israel decide atacar o repelir, contestar, evidentemente, primero no tiene derecho, ¿sabes? Porque fue el agresor. Y hay una situación casus belli, como se establece, que debe ser discutido en el Consejo de Seguridad. Ya no alertaba Rusia, lamentablemente, cuando nosotros, un día después del ataque a la embajada de Irán en Damasco, tuvimos un Consejo de Seguridad y se opuso los de siempre: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Entonces, evidentemente, ante la inacción, no hubo una condena del Consejo de Seguridad al crimen, un crimen. Imagínense ustedes que nuestras embajadas sean atacadas, ya nos atacan, pero con misiles en el exterior. El venezolano que tiene una pizquita de amor por Venezuela se debe indignar. Que ataquen la embajada de Irán en Damasco. Los asesinatos a altos funcionarios militares, ya la lista estaba bastante engrosada como para permitir que
no permitir o no actuar ante una situación semejante. Y lo último sobre este punto, importantísimo, fue la única noche que pudieron dormir el pueblo de Gaza. Entonces nosotros ayer fuimos a saludar y ofrecerle nuestro más absoluto respaldo a Irán. Y acompañamos el comunicado que hizo la Cancillería, donde hace lo mismo. Queremos informar que mañana se va a realizar una reunión de emergencia, una conferencia, una cumbre de la CELAC en Honduras, donde se va a abordar el tema del ataque también brutal de la Embajada de México en Ecuador. Son dos delitos muy graves. La violación de la inmunidad diplomática de la embajada, pero también la extracción, el secuestro de Jorge Glass, quien era ya un refugiado, ya tenía asilo, el estatus de asilo. Están violando la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, la Convención de Caracas de 1954, que es la única vigente en esa materia. Ellos quieren pegarse de una ley, de una convención vieja del año 1933, que no está vigente. Porque no está vigente, porque la convención, esa hablaba de personas que entraban a una embajada con condenas, hechos ilícitos, pero luego de 1961, cuando se aprueba la 64, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, es inviolable, es imposible, no puede actuar. Entonces, imagínense si los venezolanos lo hicieran, sacaran por las mechas a los sujetos que están en la embajada de Argentina y Venezuela, o todos los que han cometido crímenes brutales en Venezuela. ¿Qué hubiese pasado? Tanto muti, nadie dice nada, esta boca no es mía. Entonces, nosotros invitamos a que la CELAC no solamente discuta sobre ese hecho, sino que se discuta, que se promueva una resolución en Naciones Unidas, que la CELAC promueva una resolución en las Naciones Unidas para debatir sobre el principio de la soberanía y la inviolabilidad de jurisdicción de los estados. Porque no será así. Si no todos los estados no se comprometen a respetarlo, vamos derecho a una debacle mundial. Y creo que estamos a tiempo, tal vez a segundos, para que eso no ocurra. Por último, también por supuesto condenar la determinación ilegal de Guyana. Eso es parte del respeto al derecho internacional, de dar concesiones en áreas no delimitadas. Yo quiero señalar lo siguiente, muy sencillito, porque hay que ser muy concreto. El laudo arbitral de 1899, compañeros, el laudo arbitral de 1899 concedió ilegalmente todo el territorio efectivo a Reino Unido, sin ningún fundamento. Pero en 1966 eso cambió, el régimen jurídico es otro. Dice, los estados, Venezuela y Guyana tienen que ponerse de acuerdo y ninguno puede actuar por sí solo. No pueden tomar decisiones unilaterales. Eso quiere decir que si ese territorio le fue concedido por el tribunal arbitral ilegal, mentiroso, a Reino Unido para ejercer soberanía sobre ese territorio, en 1966 dice lo contrario. La soberanía no lo puede ejercer ninguno. Tiene que ponerse de acuerdo, a pesar de que ese territorio es nuestro, tenemos los documentos. Pero el régimen jurídico lo explica claramente. Y por ello nosotros absolutamente estamos absolutamente comprometidos. Y apoyamos la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en relación a esa denuncia. Apoyamos la ley orgánica sobre el Estado venezolano y venimos participando en la comisión y hemos venido trabajando como partido sobre este tema. Bueno, estamos aquí, cualquier pregunta que ustedes así lo pongan.
Sí, me gustaría profundizar un poco el respaldo que entiendo manifiestan a esta propuesta de la reforma constitucional para evaluar cadena perpetua a quienes caigan en casos de corrupción. Y segundo, algunos partidos políticos hoy han manifestado su deseo para extender el lapso para el registro electoral. El PPT pide igual una prórroga de cuánto sería esta prórroga para el registro electoral y cómo evaluaría justamente el desempeño de este lapso para la inscripción. ¿Ha sido lento? ¿Ha sido fructuoso? ¿Cómo lo evaluaría? Mira, fíjate, lo importante es que el registro es permanente. Y eso es algo que todo el mundo sabe. Eso fue revolución. Antes nadie sabía que tenía que cumplir 18 años, tenía que cumplir. No se dice en revolución. El registro es permanente y puede ser cualquier día o mes del año la persona. Cambia su domicilio. Antes vivía en Caracas, pasó a vivir en Miranda, evidentemente el centro electoral que le corresponde es otro. Es decir, persona que fallece, el familiar va, aunque ya tenga información, va y presenta la partida de fallecimiento de la persona para que pueda ser eliminada igual partida de nacimiento. O sea, hay un mecanismo. Nosotros consideramos que es una decisión que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. De verdad, nosotros nos sentimos satisfechos. Si el Consejo Electoral considera que debe extenderlo, no puede pasar de una semana, no debería pasar de una semana, porque lo que hemos dicho, en las embajadas donde funciona normalmente, porque nos tomamos el trabajo de llamar y preguntar, desde las 9 de la mañana hasta la tarde es muy lento, llega poca gente y todos saben que hay elección. Es decir, sobre todo la ungida pensó que el mundo entero se iba a olvidar de Gaza, se iba a olvidar del delito entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se iba a olvidar de otro conflicto y iba a salir. Eso no pasó. Pero la gente está sobreviviendo víctima de lo que ellos hicieron. Entonces, habría que ver si el CNE así lo decide. Nosotros consideramos que se ha hecho un buen trabajo. Si el CNE así lo decide, es una decisión del CNE, pero los partidos han hecho su trabajo. Yo creo que lo que valdría es, en todo caso, que los propios jóvenes, que son los nuevos votantes, que digan, pero yo creo que ahí, no sé, de verdad que nosotros consideramos que es importante. Hasta ahora va a buen ritmo las 16 auditorías que se han venido recogiendo, o sea, que se han venido efectuando, hicieron 2, faltan otras, todas las 16 restantes, importantes, los lapsos son muy contundentes. Lo que pasa es lo siguiente, no es capricho. El registro debe cerrarse en un determinado momento para que las otras auditorías puedan efectuarse. Ahí no hay que, mira, ¿y por qué no me da un poco más? No. Las supuestas primarias, de donde el delito sobró, hubo más delito que votos, ellos hicieron una promoción el año pasado y lo primero que tenían que hacer es invitar a su gente que fuera a inscribirse, o no lo hicieron. Los medios de comunicación lo repitieron, las universidades, ellos hicieron ese trabajo el año pasado. Eso es para preguntarse realmente qué es lo que está pasando. Eso no es cualquier cosa. Ellos comenzaron su proceso electoral el año pasado. ¿Por qué no los jóvenes que supuestamente están con ellos no atendieron ese llamado? El registro es fundamental. Sin el registro no se puede hacer ninguna elección. Recordemos que a la partida física del presidente Chávez, para que pudiera efectuarse la elección en un mes, se tomó el registro anterior, que ya estaba debidamente validado, ¿verdad? El registro de las elecciones de 2012, octubre de 2012. Extenderlo significa que puede ser atropellado para las otras etapas. El registro es fundamental. Sin el registro no puede hacer elecciones. Y el que no fue, no fue. El que no fue no va a ir hoy, no va a venir mañana y no va a ir pasado. Entonces, pero es una decisión del CNE. Para nosotros debe seguir exactamente igual. Respecto a lo de el planteamiento con la cadena perpetua para corrupción, porque ya debo retirarme. Mira, ya lo dijimos,
nosotros estamos de acuerdo, el PPT tal vez estaba, disculpa que no fui tal vez tan contundente, pero el PPT se está preparando, tiene todas las leyes necesarias, creemos profundamente en eso, nos estamos preparando para la reforma, tenemos aquí la ley orgánica contra la corrupción, tenemos la ley antibloqueo, tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, es necesario hacerlo, pero sobre todo tiene que partir de un gran debate nacional, si tenemos conciencia. Nosotros creemos en eso, pero además PPT siempre ha sido abanderada de que el sistema, el procedimiento para que se haga el control de gestión permanentemente debe afinarse. Eso es fundamental. La sociedad venezolana debe entender que sin ética y sin honestidad va a ser mucho más difícil avanzar. Nosotros creemos profundamente en la postura del presidente Nicolás Maduro y nos estamos preparando para hacer propuestas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ya va, porque quería preguntarle algo. Quería que me profundizara un poquito más acerca de la consulta pública nacional que se va a efectuar el próximo 21 de abril. ¿Cuántos circuitos comunales van a estar participando dentro de esta consulta y de qué manera esos consejos comunales van a ser beneficiados? Mira, son como 40.000, la misma cantidad de consejos comunales. Acuérdate que los consejos comunales son aproximadamente 34.000 o 40.000 en este momento. Pero los consejos comunales están aglutinados en el marco de las comunas, pero además hay una figura que son las brigadas territoriales de acción que tienen un trabajo, que son las que han sido copartícipes de esa promoción de los proyectos y están trabajando ahorita para justamente la gente se exprese, para que el proyecto que se elija, que la gente elija, sea de verdad, no el amiguismo, sino que sea el mejor proyecto. Que en el ámbito colectivo pueda tener las distintas instancias en el ámbito de la salud, la educación, el deporte, el tema productivo, que es muy importante. Eso es lo que le podemos decir, el PPT en todos los espacios ha trabajado sobre eso. Excelente, muchas gracias. Bueno, no hay patria para todos. No hay patria